Puratich. Fabián, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo te saluda. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, quiero aprovechar, te digo, ayer el gran anuncio en la República Argentina fue este detalle bastante importante y tiene que ver con la fabricación de la vacuna que ha trabajado en este caso la Universidad de Oxford, y eso en el ámbito sanitario mundial, interpreto yo que a Argentina lo ubica en un lugar preponderante, ¿no? Sí, sí, la verdad que uno ve todo lo que está pasando en el contexto terrible que estamos viviendo en la pandemia y el desarrollo de políticas públicas, independientemente de los contextos, es fundamental para poder crecer como país. Y esto que se pueda producir acá, la vacuna, en un acuerdo del Estado con empresas y universidades internacionales de prestigio, es la verdad que algo que nos tiene que llenar de orgullo, y aparte que nos va a garantizar tener la vacuna en tiempo, porque para yo siempre que había hablado del tema, lo que más nos preocupaba Sí. era que una vez que se produzca la distribución, obviamente Latinoamérica siempre, está África y Latinoamérica sería para la tenida en cuenta del primer mundo, así que la produzcamos acá nos va a dar una gran ventaja, que en la distribución, ya ayer Ginés lo decía, de 11 millones de dosis de vacuna inicialmente, tenerlas disponibles en la primera instancia, así que la verdad que es algo fantástico. Eh, Ahí está el concepto, ¿no? Lo que permite también esta circunstancia, digamos, que se ha anunciado, este tema es contar quizás mucho más rápido con la vacuna de lo que podría haber sido depender de adquirirla en otro lugar, ¿no? Eso está claro. Tal cual, tal cual. Y también otro tema muy importante son los costos, ¿no? El, el costo de la vacuna va a rondar entre 3 y 4 dólares, Sí. y ayer todas las previsiones que había del resto de las vacunas que están elaborando, está de 27 dólares, era la más barata, hasta 40. Así que bueno, no, la verdad fue algo muy importante. Yo la verdad siempre digo lo mismo, ¿no? Pero el Ministerio de Salud de Nación está haciendo un trabajo que es fantástico, que se va a ver después que pase todo esto, porque una en el contexto que está viviendo se pierde de vista justamente lo que son las políticas públicas, que es lo que después queda. Así que tenemos que, es algo que nos da un empujón de energía para poder seguir trabajando y ver que tenemos una luz adelante que nos va a sacar adelante de toda esta situación. Ujú. ¿El ministro de Salud de la Nación ha bajado alguna línea sobre este tema a los titulares de los distritos, de las carteras sanitarias? ¿Ha habido algún tipo de mensaje sobre esta disponibilidad? ¿En qué momento? ¿Cómo podría llegar a ser? ¿No? No, lo que sí se sabe va a ser incorporada en la distribución de las vacunas en el circuito habitual de distribución. Así que eso es en simultáneo para toda la Argentina. Así que una vez que esté en la Argentina sabemos que en el mismo momento que llegue a cualquier otra provincia también va a llegar a la nuestra. Aparte hoy nosotros tenemos una ventaja también, que tenemos a la doctora Estrella en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, así que lo utilizaremos para tener esa ventaja también. O sea que va a entrar, digamos, cuando envíen una tanda de vacunas, ahí puede llegar a estar incluida, en este caso, el COVID-19. Claro, porque es se incorpora en la distribución habitual de las vacunas, así que por eso. Eh, Aparte de esto, de que se produzca acá en Argentina, esta ventaja de que eh, sea en este lugar es que la distribución la vamos a tener asegurada y prontamente, no vamos a tener que estar dependiendo de los envíos de la Organización Mundial de la Salud o todos los circuitos habituales de las vacunas. Así que es algo, la verdad que es muy bueno y muy esperanzador. Claro. Bueno, estábamos charlando con el ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich. Fabián, bueno, está el caso este de Rawson, que está en Buenos Aires, pero además fundamentalmente con varios contactos estrechos ahí que se están siguiendo. ¿Qué novedades hay con eso? Creo que son alrededor de 14, ¿no? Y además está la situación Comodoro. ¿Cómo puede llegar digamos, qué evaluación se está haciendo en torno al manejo del distanciamiento social también en la ciudad petrolera? Sí, con respecto al caso que se detectó en Buenos Aires de una persona que viajó a hacerse un Sí. tratamiento médico y bueno, previo tratamiento médico se hizo positivo,
se hizo todo el rastreo epidemiológico, ayer se hicieron los hisopados de los contactos que tenía acá en nuestra zona, y seguramente hoy por la tarde ya tendremos algunos resultados con respecto al mismo. No hubo relato desde el punto de vista epidemiológico de pacientes sintomáticos por ahora entre los contactos. Y con respecto a Comodoro Rivadavia, sigue la aparición de casos sin que uno los pueda conectar epidemiológicamente. Se está tratando de trabajar en las áreas donde van apareciendo mayor cantidad de casos, en esto que hablamos de la conciencia social, la conciencia individual y los cuidados, porque sigue siendo la misma causa de dispersión de la enfermedad que estamos viendo desde el primer caso, que son de compartir el mate y el contacto físico habitual que tienen las personas. Así que ayer se tomaron medidas en forma conjunta, tanto con las empresas petroleras como con los gremios y el área de salud nuestra, de restringir algunas cosas dentro de lo laboral, porque cuando uno hace los interrogatorios epidemiológicos, el relato siempre es el mismo: tomé mate, lo saludé, no me protegí para conversar. Bueno, siempre sigue siendo el mismo relato. Entonces seguir fortaleciendo el cuidado individual, porque va a ser fundamental, porque si no es muy complejo poder dar un corte definitivo a este brote. ¿Tendremos que llegar a prohibir la venta de mate? ¿No? No, por eso. Yo creo... Ha ocurrido en otras ciudades, ¿eh? Sí, el tema es que yo entiendo, particularmente nosotros en nuestra provincia, hay un humor social que no nos ayuda mucho, pero hay que tomar conciencia de estas cosas, ¿no? Porque no son cosas complejas, porque nadie en ningún momento le dijo a otro no tome mate, sino que no lo comparta. Sentarse frente a otro, tener 2 mates, compartir el termo. Vamos a tener que hacer una publicidad, sea compartir el termo y no el mate, por ejemplo. Pero son cosas muy sencillas y que, bueno, todavía no se ha logrado tomar la conciencia del gran riesgo que implican. Así que, bueno, seguiremos fortaleciéndonos en eso, ¿no? En tratar de cambiar estos hábitos tan frecuentes en nosotros. ¿Han evaluado en restringir alguna cuestión en Comodoro, teniendo en cuenta que están apareciendo sin nexo? Lo que se hizo en Comodoro es no habilitar nuevas actividades. Durante 15 días no se va a habilitar nada nuevo. El gran movimiento que tiene Comodoro, nosotros hemos hecho ya nuestro análisis, también es por la actividad productiva. Eso está absolutamente relacionado a eso. El petróleo es una actividad que no ha bajado un poco la cantidad de trabajo, pero nunca se ha restringido definitivamente, porque está dentro de las actividades esenciales, y eso es lo que genera particularmente el mayor movimiento que hay. Así que, bueno, tratar de no habilitar cosas que aumenten más ese movimiento y trabajar fuerte dentro de las industrias y los trabajos esenciales para que en el ámbito laboral también estén los cuidados necesarios para evitar la dispersión de la enfermedad. Bien. Estamos hablando con Fabián Puratich, el ministro de Salud de la provincia. Un tema que genera bastante inquietud en algunos estamentos tiene que ver con el reclamo salarial, Fabián, de los trabajadores. Se ha anunciado un paro para la semana que viene de 72 horas. Habrían también acciones por parte del personal médico. ¿Cómo está? Ayer te reuniste, se reunieron la cartera de salud con los gremios. No participó de economía, hay una nueva reunión el viernes. ¿Cómo está avanzando el tema y qué respuesta se da ante estas circunstancias? Sí, yo insisto en algunas cosas que por ahí son, el reclamo, no voy a dejar de reconocerlo nunca, es absolutamente justo. Se dan 2 meses de sueldo, se debe el aguinaldo, es totalmente justo. Pero se coordina una reunión para el día viernes para que vaya parte del equipo de economía, y antes de que ocurra la reunión ya se decreta el paro. Esas son las cosas que yo no comparto, pero bueno, sí, el viernes va a haber una nueva reunión donde se va a convocar al área de economía, particularmente nosotros como Ministerio de Salud, en representación del gobierno provincial, siempre estamos presentes en todas las reuniones, pero bueno, quieren sentarse con economía, así que fue algo que se planteó, lo mismo una reunión con el gobernador, que bueno, cuando
yo me junte con el gobernador se lo voy a plantear, pero esto de anticipar medidas antes de saber si se van a aportar soluciones no es algo que favorezca por lo menos a la gobernabilidad del sistema. Y hoy tengo una reunión también con el arco gremial que agrupa al personal médico, así que bueno, yo todos los días hablo y trato de acercar lo más posible las posiciones y ser el intermediario que se necesita para a través del Ministerio de Salud con el Ministerio de Economía, así que vamos a seguir trabajando. Yo soy optimista de que con trabajo todo se logra, así que no voy a descansar hasta que podamos arribar a una solución aunque sea parcial. Fabián, ¿y qué respuesta se da ante este planteo sobre la deuda que hay con los trabajadores? Sí. La deuda nosotros la tenemos documentada, eso es un trabajo que se hizo a través del Ministerio de Salud. A veces piden cosas que son muy imposibles para nosotros, como es la presentación individual de cada uno de los agentes, lo que se debe, cosa que para nosotros es realmente muy complejo saberlo. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, porque cada trabajador tiene distintos adicionales, distinta antigüedad, distintas categorías, y realmente es un trabajo muy complejo sobre 6.500 agentes que hay en la provincia. Pero la deuda está documentada. Hay una propuesta desde Economía que es certificarla a través de un bono, que ese bono tenga los intereses correspondientes y que pueda ser canjeable en el Banco Chubut. Todo eso, la explicación técnica, que yo realmente la desconozco porque gracias a Dios soy médico y no soy economista, es lo que, por eso se pide la reunión con Economía, para que se le pueda explicar las características que tiene y después ver si se acepta o no. Pero bueno, eso sería una forma de que quede en la mano de los trabajadores ya esa deuda documentada y con la factibilidad absoluta de que se va a cobrar. ¿Cuánto es lo que tienen ustedes registrado sobre esto? 840 millones de pesos, alrededor de 840 millones. Porque ellos hablan de una cifra superior a los 1.000. Sí, pero porque da más impacto decir 1.000 que 840, calculo yo. Pero el cálculo son 840 millones de pesos. ¿Eso es por qué? Porque deuda de cláusula gatillo del año pasado, título, recategorización, todo ese tema. No, pues eso es toda una mezcla de cosas que se hace y que realmente confunde, y es lo que yo siempre trato de aclarar. La deuda está basada en la aplicación tardía de las cláusulas gatillo. Esa es la realidad. Entonces, recién ahora en julio de este año, con el sueldo de julio, se cargó la última cláusula gatillo, que correspondía a la paritaria que se había cerrado en 2019. Entonces, uno tiene que aplicarlo retroactivamente en los meses anteriores, desde enero que tendría que haber sido cobrado hasta julio, y así con el resto de las cláusulas gatillo. Y eso genera el retroactivo de los aumentos. Esa es la realidad. Después el resto de las cosas que se reclaman, que públicamente se hacen, y ayer no se habló en ningún momento, ni se planteó en ningún momento, por eso yo digo que es mucho mediático, y porque no tiene mucho sustento, porque el resto de las cosas que se reclaman, particularmente que dependen de salud, se han ido trabajando y se han ido dando respuestas permanentes. Y eso se entregó por escrito, se dio la respuesta, y bueno, eso es lo que por ahí a veces molesta, que se mezclan, porque el reclamo genuino es el salarial y es en el que estamos trabajando. El resto de las cosas que se reclama, la gran mayoría de las cosas ya se ha dado respuestas. Todos juntos no se puede hacer, obviamente, pero día a día se dan respuestas. Así que bueno, hay que tener un poquito de paciencia y seguir trabajando, porque es un tema que tenemos que solucionar y que el gobernador quiere solucionar. Un paro de 72 horas para la semana que viene, ¿cómo repercute en el sistema? Terrible. Es terrible para el sistema, más en esta situación donde permanentemente tenemos casos sospechosos y tenemos que seguir avanzando. Por suerte no hay un gran acatamiento a las medidas de fuerza, y yo siempre digo que independientemente de las situaciones, el personal de salud es distinto, tiene una mística especial. Hoy está cansado y preocupado realmente por muchas cosas, preocupado por la pandemia, preocupado porque no tiene el sueldo que justamente se gana trabajando,
pero el personal de salud, cada vez que se requiere que esté, va a estar presente porque somos así los trabajadores de salud. Y yo por eso se lo agradezco permanentemente, y permanentemente también estoy al frente del trabajo que hay que hacer de gestión para tratar de llevar una solución. Fabián, dos últimas consultas. Una sobre el tema de los encuentros, viste, la pregunta de rigor, ¿no? Los encuentros familiares, la cuestión de la circulación dentro de la comarca, cuándo se habilitará eso, y el tema de las clases, esto que decía Perata, algunas reuniones que van a haber en el marco del Consejo Federal de Educación, pero además con el caso Chubut, ¿no? Ante este panorama que está atravesando. ¿Cómo ves todo eso? Sí, primero, con respecto a las reuniones familiares, siguen suspendidas. No sé si ayer pudieron escuchar al primer donante de plasma que hubo en la provincia, el relato que hizo de cómo se había contagiado, y claramente dice, nos relajamos cuando se permitieron las reuniones familiares, y en ese contexto nos contagiamos toda la familia. Y es la realidad. Es bueno que se escuche de quienes padecieron la enfermedad, para ver que no es un capricho, sino que es una necesidad de los cuidados dentro del hogar. Así que por nación sigue suspendido, y nosotros también lo seguimos suspendiendo hace ya bastante tiempo. Después, con la circulación entre las comarcas, todavía no va a estar permitida. La circulación entre las comarcas va a depender de muchos factores, y sobre todo el transporte interurbano. No va a haber una habilitación que sea pronta. Y con el tema de... O sea que no se va a habilitar, digamos, la circulación entre ciudades de la comarca. No, eso sigue igual. Ayer salió el decreto finalmente, y eso no se va a habilitar, al menos por ahora. Y con respecto al inicio de clases, yo ya he dado mi concepto y mi opinión, y creo que va a ser una opinión que va a ser fundamental, porque para todo lo que se reinicie tiene que tener el aval de la autoridad máxima sanitaria de cada una de las provincias. Es que no nos tenemos que apurar, no es un tema, me parece, para generar expectativas en nadie, porque va a ser de las últimas cosas que va a volver, y que son las clases presenciales. Así que lo que sí se está trabajando, y ya está prácticamente finalizado el protocolo para estas vueltas a clase, que es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación, Salud y el arco gremial, pero después también corresponde todas las capacitaciones que hay que hacer a la comunidad educativa, y posteriormente evaluar la situación epidemiológica individual de cada lugar para ver cuándo se puede iniciar. Así que no es algo que yo vea muy cercano. Puede ser que se dé teniendo en cuenta la matrícula que tiene determinada escuela, si es menor, digamos, si es una matrícula chica, digamos, las condiciones particulares de cada establecimiento o cada zona puntual. Sí, seguramente en el momento que se decida reiniciar, primero que va a ser para determinada cantidad de alumnos, determinados grados y años, porque seguramente va a ser para los que tengan que finalizar el ciclo lectivo, y en determinados lugares de la provincia, donde seguramente van a correr con mayor ventaja los lugares más pequeños, y donde la situación epidemiológica ha sido mucho mejor. ¿Va a ser lo último en volver, digamos? ¿La última actividad va a ser la clase presencial? Y sí, porque yo lo vuelvo a decir, la dispersión de las enfermedades respiratorias todos los años, y sobre todo en la época invernal, dependen de la actividad educativa, porque los niños son los vectores, digamos, de contagio de estas enfermedades en el seno familiar. Así que es algo que hay que tomar con mucha prudencia, seguir hablándolo, pero no generar falsas expectativas, porque no es algo que yo particularmente vea cercano. Fabián, gracias, abrazo enorme. Nada, muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen día. Hasta luego, gracias. La palabra del ministro de Salud de la provincia del Chubut, Fabián Puratich.